Y ya me dicen en producción que tenemos conexión con el ex gobernador Ricardo Rosselló. Gobernador, ¿está ahí? Saludos, Leos, y saludos a todos los amigos que nos están sintonizando y viendo aquí en Nación Z. Gracias por aceptar la invitación. Hace ya algún tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar. Entendí que era importante en esta etapa en que nos encontramos, donde iniciamos el mes de septiembre. Es un mes crítico, particularmente para el proyecto que está ante la atención de la Cámara de Representantes Federal sobre el estatus, las iniciativas que ha estado tomando la delegación congresional, así como la delegación extendida, actividades que vienen próximamente precisamente para crear el momentum en la aprobación de esta medida. Y me gustaría, gobernador, que nos explicara dónde estamos en términos procesales en cuanto a este proyecto de la Cámara se refiere. Bueno, pues como todos saben, esto ha sido una discusión por muchísimo tiempo. Comenzamos con dos proyectos distintos para atender el asunto del estatus. Un proyecto que era el HR 1522, que era esencialmente un acta de admisión para la estadidad, donde el pueblo de Puerto Rico escogía sí o no ante ello. Y la propuesta original de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez de tener una constituyente. Luego de varios meses de diálogo y de petición, se llega a un proyecto de consenso en el cual Nidia Velázquez y la comisionada, entre otros, acuerdan en llevar a cabo un proyecto que le permita al pueblo de Puerto Rico escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, y que la decisión sea vinculante, final y firme, ¿verdad? Hubo un tiempo donde se detuvo un poco el progreso aquí. Se había pensado que se iba a mover rápidamente en el asunto, en el comité, pero antes del receso congresional se pasa este proyecto en el comité, pasa a votación y por supuesto ahora queda para que el pleno de la Cámara de Representantes lo evalúe. Y ese es el momento donde estamos hoy. Estamos ante una victoria en el Comité de Recursos Naturales y ahora en la expectativa de que se pueda tomar acción rápida y definitiva dentro de la Cámara de Representantes para ver entonces cuáles son los próximos pasos en el Senado. ¿Hay alguna fecha que se anticipe al día de hoy de cuándo se puede estar produciendo esa votación o todavía no hay tal cosa? Todavía no lo han dicho, siempre hablan en manera genérica y por eso es que la presión que nosotros podamos ejercer es importante, ¿verdad? En el mes pasado, Leo, ¿verdad? Hubo un receso congresional, pero los constituyentes y los miembros de la delegación, tanto electa como la extendida, han estado trabajando, yendo a los distintos distritos y hablando con los congresistas ahí, ¿verdad? Ese mes típicamente, como nos acercamos a las elecciones de medio término, los congresistas están en la calle haciendo campaña. Pues qué mejor manera de intervenir y dejarles saber la importancia que tiene este proyecto para sus constituyentes, que en la misma campaña ir, tocarle la puerta, sentarse en reuniones, pero también insertarse en las distintas actividades para que ellos sepan ellos. O sea que, a modo de ejemplo, ¿verdad? Estuvimos en Pensilvania hace una semana y pico. Apenas acabo de llegar de Carolina del Norte, donde tuvimos actividades. Iremos para la Florida, todo en anticipo de lo que va a ser el comienzo de la sesión, que empieza el 13 de septiembre. Y ahí lo que nos compete hacer, Leo, es empezar con muchísima fuerza. Cuando lleguen esos congresistas a Washington, que nosotros estemos allí esperándolo. Por eso es que hay un sinnúmero de actividades que se están planificando por diversos grupos estadistas. Nosotros hemos coordinado lo que se llama el Equality Summit, ¿verdad? Que va a ser desde el 15 hasta el 17 de septiembre, con el objetivo de preparar a los delegados extendidos, aquellos ciudadanos, aquellos puertorriqueños que residen en los estados, que tienen el poder del voto, para poder insertarse en las campañas y para poder impulsar el proyecto de estatus en el Congreso. Así que anticipamos que sea un septiembre cargado, donde a la medida que nosotros podamos ejercer presión, pues entonces se moverá este asunto al pleno de la Cámara. En esa actividad, el Equality Summit que van a celebrar, ¿dónde se celebra? ¿Quiénes pueden ir? ¿Qué va a ocurrir allí? Bueno, esto lo vamos a celebrar en Crystal City. Crystal City es en las afueras de Washington, D.C., es apenas 10 minutos del Capitolio, y es cerquita
del aeropuerto de Reagan, de Washington, D.C. El objetivo del mismo es que nosotros como delegación extendida hemos tenido una serie de objetivos, ¿verdad? Y algunas de estas cosas, además de ir creciendo, de poder intervenir en las reuniones, de organizarnos en los distritos, pues requiere que tengamos cierto conocimiento de poder ejecutar varias cosas. Y a la medida que hemos estado trabajando, pues los mismos miembros de la delegación extendida de Georgia, de Florida, de Nueva York, han dicho, oiga, vamos a hacer un evento donde podamos concertarnos todos o el liderato, donde podamos ir a reuniones en Washington, D.C., esto para poder luchar por el proyecto de estatus, pero a la misma vez tener unos talleres, unos workshops, donde podamos atender dos puntos principales, Leo. Y estos dos puntos son, uno, asuntos de la estadidad que sean un poquito más profundos, ¿verdad? Yo creo que por lo general ya todos reconocemos y sabemos los beneficios de la igualdad y de la estadidad y de los derechos que se adquieren, los recursos que vendrían a Puerto Rico, entre otras cosas, para la estadidad que sería importante para nuestro pueblo. Pero había una sed de entender cómo aplicaba la estadidad a distintos tópicos en específico. Y me explico, ¿verdad? La estadidad referente al medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué la estadidad sería beneficiosa para el medio ambiente y la lucha ambiental en Puerto Rico? A veces esto suena raro, ¿verdad? Porque hemos visto cómo ciertos grupos separatistas se han apropiado del discurso ambiental, pero la realidad es que para poder mitigar el impacto ambiental en una jurisdicción como Puerto Rico, se necesitan recursos y se necesita el poder de ejecución, ¿verdad? Y son dos elementos que brinda la estadidad que no tenemos hoy día, que facilitarían una reconstrucción resiliente y obviamente mitigar los impactos del ambiente. Y así como ellos, un sinnúmero de tópicos referentes a la estadidad y cómo se asocian con otras luchas, con otras causas que son importantes. El segundo nivel de workshops o de talleres que son importantes que vamos a tener van dirigidos hacia cómo insertarnos de manera organizada en las campañas electorales de medio término, ¿verdad? Okay. Esto es bien importante porque en estos grupos hay de todo, ¿verdad? Hay ciertas personas que tienen un dominio y un conocimiento de cómo se bate el cobre político, tanto a nivel de Puerto Rico, pero a nivel de los Estados Unidos. Pero hay otros que son nuevos, ¿verdad? Y que quieren hacerlo, pero no tienen ese conocimiento y por lo tanto vamos a establecer una serie de talleres de cómo conectar con las campañas, cómo registrar electores nuevos, cómo hacer el canvassing, redes sociales, entre otras dinámicas, de tal forma que estos distintos grupos que están a través de los Estados Unidos luchando por la estadidad, pues puedan tener los recursos para seguir creciendo y para impactar en las campañas de aquellos que solamente apoyan la igualdad para Puerto Rico. En el caso de aquellas personas que nos están viendo o escuchando y que quieran participar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos en el portal de delegates.us, pueden ir allí está toda la información del evento. Tenemos un enlace también para los cuartos. Cada vez hemos seguido aumentando el número de cuartos y quedan 2 días, ¿verdad? Quedan unos cuantos cuartos disponibles. Pueden ir y registrarse ahí. Pero de la misma forma, aún si se acaban los cuartos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto abierto hacia todos los compañeros que quieran ser miembros de la delegación extendida. Y pues si no se quedan en el hotel, se pueden quedar en otros hoteles, se pueden quedar con amigos, como lo están haciendo algunos, y unirse a este esfuerzo, ¿verdad? O sea que la información está en el portal. Esto será en el Holiday Inn de Crystal City, a un par de minutos del aeropuerto. Y entonces de ahí de nuevo tendremos un día donde nos vamos a trasladar a tener reuniones, un día de trabajo, ¿verdad? Tendremos eventos de confraternización también. Y al final, importante, vamos a concluir con un tipo de asamblea, como vamos a tener representación de sobre 25 estados, para poder establecer la hoja de ruta de cara hacia el futuro, que es importantísimo, ¿verdad? A corto plazo, la aspiración es el proyecto HR 8393,
pero tenemos que seguir trabajando todas las distintas vertientes y asegurarnos que este esfuerzo no echa para atrás ni por un momento, sino que seguimos aumentando. Aquellas personas que quieran tener acceso vía remoto, ¿pueden así hacerlo? Sí, vamos a tener un sinnúmero de compañeros y de esfuerzos de redes sociales para que los puedan ver. Estaré usando mi plataforma de Facebook, ¿verdad? Y las otras redes sociales para poder transmitir algunos de estos talleres e interacciones. Pero van a haber otros compañeros y compañeras que también tienen esos vehículos y esas plataformas que estarán utilizando para transmitirlo. O sea que definitivamente utilizando y viendo la plataforma de Facebook nuestra, se pueden conectar y pueden aprovechar y escuchar lo que se está discutiendo ahí. Pero ciertamente el que pueda darse la vuelta, ir para allá, esto Claro. es un momento óptimo de nuevo. No tan solo el Equality Summit se está llevando a cabo, van a haber unas marchas, vendrán unos grupos posterior de jóvenes y de veteranos, que es importante porque, como tú bien sabes, Leo, esto es esta trayectoria requiere un golpe de efecto, que existe una actividad, continúe con otra y podamos entonces acaparar la atención de tal forma que el Congreso sienta la presión de bajar esto al Pleno, de votar sobre ello y entonces sacar un resultado positivo. Yendo ya a lo que es la Cámara de Representantes, su composición parlamentaria al día de hoy, ¿verdad? Podría cambiar, por supuesto, una vez pasen las elecciones de medio término. Pero hoy continúa siendo el grupo mayoritario en favor de la medida los demócratas. Y habiendo un grupo minúsculo de republicanos a favor del mismo. ¿Anticipas un cambio en eso o no? Sí, lo anticipo, pero requiere trabajo, Leo. ¿Verdad? Okay. Esto uno no puede sentarse y esperar a que las cosas ocurran y hay que trabajarlo. Es por eso que hay un sinnúmero de miembros de la delegación extendida que han estado insertándose en estas campañas. Mira, hace unos cuantos días, no recuerdo cuándo, uno de los miembros de la delegación de Georgia, un grupo de ellos fueron hacia uno de los candidatos, le hablaron sobre el asunto de Puerto Rico y el candidato republicano expresó su apoyo sobre esta medida. Y así sucesivamente, pues hay distintos grupos de estos delegados extendidos que están yendo a través de los estados para poder emplazar a los candidatos, ver cuál es su posición y entonces inducir este cambio. Yo creo que eso es la parte de lo que se llama grassroots que hay que trabajar con el Partido Republicano. A nivel más amplio hay que tener otras conversaciones que no se tienen, ¿verdad? Hay un miedo que no te lo van a decir públicamente, pero que muchos republicanos entienden que Puerto Rico es un estado que va a ser demócrata. Así es. Por lo general, esto emana de la idea, ¿verdad? Tiene algo de influencia porque Washington, D.C. también está intentando ser un estado y Washington, D.C. definitivamente es 80 y tanto por ciento Demócrata. demócrata. Pero el asunto de Puerto Rico es mucho más diferente, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, inclusive recuerdo una conversación que tuve con el presidente Trump en aquel entonces, que la grabaron a nivel nacional y donde yo siendo demócrata le bozo la realidad que yo entiendo es que Puerto Rico es lo que se llama un battleground state. Un battleground state es una jurisdicción que puede ser demócrata o puede ser republicana dependiendo de los candidatos, de lo que se propone, etcétera. Puerto Rico tiene ¿verdad? Tiene un amplio sector socialmente conservador, ¿verdad? Y ante ese grupo, ¿verdad? Un discurso republicano le retumba, ¿verdad? También hay sectores que son liberales, pues entonces la batalla va a ser, en mi opinión, qué se presenta para Puerto Rico, quién le da la oportunidad a Puerto Rico para ser parte igual y en esa transición, pues entonces el pueblo de Puerto Rico será agradecido al partido que ayude en esto. O sea que hay que dejarle saber eso y la realidad, Leo, es que históricamente los Estados Unidos y el Congreso, muy particular, se ha equivocado en si un estado que entra a la nación va a ser demócrata o Así republicano. es.
Los últimos dos fueron Alaska y Hawái. Ajá. Creían que Hawái iba a ser republicano, que Alaska demócrata, y al día de hoy no va a encontrar un estado más republicano que Alaska y uno más demócrata que Hawái. En el proceso político no hay manera de tener certeza de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Te hago esa pregunta sobre la composición parlamentaria, ¿no?, de las delegaciones, porque hace apenas 2 semanas se dio a la luz pública que el portavoz de la delegación republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, que nadie le ha explicado sobre el proyecto, ni siquiera la comisionada residente. A mí me pareció eso increíble, que la comisionada no hable con el líder de su partido para explicarle cuál es el proyecto. Entonces, supuestamente que lo va a hacer en septiembre, pues si en septiembre supone que se dé la votación. Y entonces, yo veo el grado de urgencia que hay esto, los veo a ustedes fajados, te veo a ti con esa delegación extendida viajando por... me dijiste que estuviste hasta ayer o hoy, no sé, en un estado. ¿Dónde estuviste? En Carolina del Norte. Por Ahí. eso, tú no cobras un solo centavo, andas por todos los Estados Unidos corriendo, reuniéndote con gente, con el grado de urgencia que amerita este asunto, la descolonización. Nosotros aquí pendientes de una reconstrucción de Puerto Rico, rogando dinero del Medicaid porque no lo tenemos, los hospitales desesperados, los médicos se nos van en una situación que no tenemos los poderes políticos. Y te veo a ti fajado haciendo lo que hay que hacer. Tenemos un proyecto que apenas la semana entrante entra a la Cámara a atender esto, y que haya líderes republicanos, porque tú eres demócrata, pero que hayan líderes republicanos como McCarthy, que es el líder de los republicanos, y no se le haya explicado el proyecto, Ricardo. Eso, para mí eso es imperdonable, y no te estoy comprometiendo a ti con eso. Estoy diciéndolo yo, es mi responsabilidad lo que te estoy diciendo. No, pero concurro, Leo, concurro, o sea, hay ciertas cosas, ciertos pasos que hay que tomar en todo esto, ¿verdad? Y lo fundamental es tocar base con el liderato, ¿verdad? Porque del liderato, sea primero, segundo, tercero, emana mucha de la discusión de lo que se va a establecer como pauta, ¿verdad? Y yo esperaría que, ¿verdad? Tanto la comisionada como otros compañeros republicanos estén tocando la puerta de McCarthy para discutir esto. Y en el caso, ¿verdad? Mira, Leo, aquí van a haber republicanos y demócratas que van a decir que sí o que no. Pero lo que no podemos permitir es que se nos queden en el neutrales, ¿verdad? Que se nos queden con que vamos a ver después o la cosa, porque eso le da la válvula de escape para no tomar acción, ¿verdad? Y entonces, parte de la labor de la delegación extendida es presionar hasta que digan si sí o si no, porque aunque digan que no, Leo, ahí sabemos entonces cuál es su posición y Claro, podemos entonces tomar acción en seguro. las elecciones de medio término y actuar. Para mí es esto indispensable que alguien como McCarthy sepa del proyecto, ¿verdad? Que tenga una posición sobre el proyecto también. Y en el caso de que sea negativa, que se le exponga de tal forma de que se está yendo en contra de los mismos principios del Partido Republicano, de lo mismo que dijo Ronald Reagan en un momento, de lo mismo que está en la plataforma del Partido Republicano, que es clarita, donde dice que si los puertorriqueños escogen la estadidad, se comienza la transición de la estadidad, ¿verdad? Y hay varios compañeros que conocen esto. Mira, yo soy demócrata, ¿verdad? Pero cuando estaba en Filadelfia pude hablar con uno de los candidatos al Senado del Partido Republicano. Uno no sabe si va a ganar o si va a perder, pero es importante tener esta discusión, que es el Dr. Ross, ¿verdad? Y Dr. Ross tenía bastante conocimiento de Puerto Rico por distintas razones, pero todavía tienen espacios que no tienen visibilidad. Por ejemplo, cuando yo le comenté a él que él, siendo ciudadano americano, siendo una persona, ¿verdad? Que de familiares que emigran a los Estados Unidos, etcétera. Ajá. Y le digo que si él se muda para Puerto Rico, él pierde sus derechos. Ahí hubo una pausa, se le abrieron los ojos así de grandes y dijo, esto no hace nada de sentido, ¿verdad?
O sea que esa conversación que tal vez no cristaliza inmediatamente, pero que se tiene que tener porque atentas contra algunos de los principios que luchan los republicanos de libertades, ¿verdad? La lucha por los veteranos y las mejores condiciones para los veteranos es importante establecer, al igual que al otro lado con los demócratas. Traíste el punto, ¿verdad? Y sé que el gobernador está trabajando para nosotros poder tener los recursos en salud y poder tener paridad. Pero nosotros, déjenme explicar esto bien sencillo. Mm. Al nosotros ser un territorio, nos han dado unos bloques de dinero cada cierto tiempo que en todos los casos es una fracción de lo que se le da a los estados. Así es. ¿Verdad? Pero no tan solo eso, Leo. Estamos a la merced de que cuando se acabe ese tiempo, si el Congreso no le da la gana, no nos tiene que dar Así es. un centavito para eso. Y ahí es que entonces el colapso real de lo que puede ocurrir es bárbaro. Y hay gente que dice, sí, pero siempre no los dan y siempre vienen y esto. Y la contestación es, sí, siempre no lo han dado, ¿verdad? Pero una tercera parte de lo que le dan a la Florida. Y segundo, eso ha pasado, pero ¿qué pasa si no? ¿Verdad? A otros estados, aunque cambie la composición republicano o demócrata, siempre van a tener ese recurso porque se les trata igual y porque tienen poder político. En Puerto Rico no es el caso. Y contesto esto así, Leo, porque los otros días vi en las redes sociales alguien que preguntó, yo entiendo lo de los derechos de igualdad, ¿verdad? De manera muy elocuente. Entiendo lo de los derechos de la igualdad y de los recursos, pero qué bien nos hace a Puerto Rico tener la estadidad. Pues mira, si lo aplica en términos de los recursos, de las limitaciones que tenemos, no, todo esto es un primer paso para entonces tener un impacto positivo en nuestra salud, en nuestra educación, en la infraestructura, en la capacidad de planificar hacia el futuro, en la capacidad de poder proyectar las finanzas, que hoy es virtualmente imposible porque siempre está la incertidumbre de que exista algún recurso como el recurso que viene de salud y entonces esto se elimina. O sea que la estadidad y la igualdad para los puertorriqueños es esencial para nosotros tener esa estabilidad y para poder impactar todas estas otras áreas ¿verdad? Que tienen impacto en nuestra calidad de vida. Gobernador, tenemos que ir a una pausa recordándole dos cosas. Que venimos con el segundo enlace que le envié para la próxima media hora y de igual manera que tiene que hacer una recomendación de almuerzo. Ya mismito, cuando vengamos de la pausa, siempre nuestro invitado hace una recomendación de almuerzo. Así que después de la misma seguimos con el doctor Ricardo Rosselló. Y ahí está la quema del cañaveral, mis amigos. Mire cómo está el fuego encendido. Ya no quedan ratones ni ardillas ahí. Tan pronto llega Leito Díaz de 8 a 10 de la mañana. Mire, por Z93 en FM, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también por nuestra página de Facebook de Nación Z. Y tenemos con nosotros al ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, delegado congresional, y nos ha estado hablando sobre distintas actividades que se están desarrollando y que continuarán a lo largo de este mes de septiembre, un mes importantísimo, donde se espera la consideración de la medida sobre el estatus de Puerto Rico. Gobernador, aquí a las 9:30 el invitado siempre hace una recomendación de almuerzo para el pueblo de Puerto Rico. Y yo sé que usted no come ciertas cosas, que usted como vegetariano ahí, todas las cosas esas. Pero dígame, ¿qué usted recomienda? ¿Qué usted recomienda? Bueno, pues vamos a... me diste hambre cuando hiciste la pregunta, así que empecé a pensar en varios lugares. Voy a dar varias recomendaciones rápidas porque están geográficamente distribuidas. La primera, si estás en San Juan, recomiendo la Cueva del Chicken Inn. Ahí puedes, la pizza es exquisita. Ajá. Recomiendo que la pidas con doble salsa. Pero también unos chicharrones de pollo que son estos reconocidos, papitas, arroz, criollo y pizza, no puede fallar ahí. Para Arecibo y Atillo hay un lugar que siempre paro, Leo, y es el Buen Café. Ahí. Esto es tiene de todo, don Héctor tiene de todo para uno allí, pero a mí especialmente yo recomiendo la sopa de plátano. Es esto sabrosa y ¿verdad? Yendo hacia el oeste
hay un lugar que se llama Peyot's Pizza, es la calle en Aguadilla. Es un lugar chiquitito, pero les digo, si están en Aguadilla, en algún momento no pueden fallar esto de ir para allá. Bueno, gobernador, nadie me había dado tantos lugares, puntos distintos, así es que mire, no importa en qué lugar de la isla usted se encuentre, ya Ricardo Rosselló le dio alternativa. Con hambre no se puede quedar. Y le dio ahí sitios exquisitos y comida que nos encanta a todos los puertorriqueños. Bueno, Ricardo, hay un asunto que me llama mucho la atención y es cómo los puertorriqueños avanzan dramáticamente en la búsqueda de poderes políticos, particularmente en los 50 estados. Hace unos días me enteré de Nelly Gorbea, que está corriendo para gobernadora por el estado de Rhode Island. Estamos hablando de cantidad increíble de personas aspirando a nivel estatal o a nivel federal en la Florida, en New York, en New Jersey, en fin, algo que no ocurría antes. Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo pensé y lo dije aquí en el programa, cuando Lolita Lebrón, Juan Cárcel Miranda y otros fueron al Congreso, ¿verdad?, a su ejecución de disparos allí, al fondo del hemiciclo no había latinos, Ricardo, ni puertorriqueños. Hoy, si disparan para allá abajo, pueden herir a un puertorriqueño, porque hay puertorriqueños congresistas, hispanos, hay hasta musulmanes en la Cámara de Representantes Federal, el Parlamento de los Estados Unidos más diverso que haya habido desde que se fundó la nación, está ahora mismo allí, con la mayor cantidad de mujeres incluso, que empezaron a votar hace apenas 100 años atrás. O sea, estamos en una época de un reconocimiento y una petición de poderes enorme. ¿Cómo tú percibes eso teniendo esas visitas físicamente presenciales en cada uno de los 50 estados, Ricardo? Pues mira, comienzo mi contestación. Lo primero que me vino a la mente fue cuando Beatriz fue a las Naciones Unidas y en esencia pasmó a todo el mundo dejándole saber que en Puerto Rico habían más de 1.5 millones de mujeres ciudadanas americanas que no tenían el derecho al voto. Y eso provocó, porque yo estaba allí, yo vi las caras, provocó cierta sorpresa. Y ese cuerpo que es las Naciones Unidas, ¿verdad? Un cuerpo diverso, mucha gente latina, pues obviamente les sorprendió y tomaron nota sobre el asunto. Ahora en el Congreso, y para mí es parte del argumento para favorecer la estadidad y por qué es importante para los Estados Unidos también, ¿verdad? La nación americana, en mi opinión, su poder está basado en la idea del sueño americano y el que no importa dónde tú naciste, si quieres ser parte de ese sueño americano, puedes venir a los Estados Unidos y comenzar esa trayectoria de progreso. Por eso es que muchas personas de distintos países han terminado yendo a Estados Unidos, han crecido, se han desarrollado y ahora hay lugares en Estados Unidos que tienen grandes representaciones ¿verdad?, de étnicas de distintos países. Y eso significa que eventualmente eso llegaría al Congreso. Y como bien establece Leo, ahora importante porque no hace muchísimo tiempo el Congreso era hombres viejos blancos americanos, ¿verdad? Y ahora uno ve mucha más diversidad. Por supuesto que todavía no es totalmente representativo, estos cambios a veces toman tiempo, pero sí te deja saber hacia dónde va la pendiente de la historia y la dirección de los Estados Unidos. Y ante ese escenario, Leo, nosotros como ciudadanos americanos, y me refiero a los que viven en los Estados Unidos y los puertorriqueños, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos que sea la nación americana de cara hacia el futuro. Queremos que sea una nación que se cierre ante el mundo, que tenga miedo a la diversidad, que tenga miedo a otorgar libertades, que quiera tener diferencias de ciudadanías, o queremos ser una nación que le dice al mundo entero, miren, nosotros estamos abiertos aquí a todo el mundo, que las mejores ideas, que las mejores personas, que la gente que tenga las ganas y el corazón de trabajar para mejorar su calidad de vida puedan venir y puedan aportar hacia la nación. Y de manera muy clara y muy simbólica, yo veo que el Puerto Rico hacer la transición de territorio colonial que tiene esa connotación de
ciudadanía de segunda o tercera clase, a ser parte igual. Lo que le envía el mensaje al mundo es, mira, los Estados Unidos han incorporado, han aceptado un Estado que es diverso, que es diferente, que es mayoría latina, porque entienden que en la fortaleza, ¿verdad? El DNA de los Estados Unidos, su fortaleza es esa diversidad. Así que yo lo veo como un marco muy positivo, ¿verdad? Para al primer nivel, pero al segundo, Leo, tengo que decir que también hay mucha política envuelta, ¿verdad? Y ahí es que a veces uno ve ciertas personas, ¿verdad? Uno ve una Ocasio-Cortez que antes de que intervinieran con ella, apenas ganando las elecciones, hay tweets de ella diciendo que ella no entiende por qué Puerto Rico no es Estado y por qué no tiene la igualdad y todo este tipo de cosas. Los vi. Porque van directamente alineados con su discurso de la igualdad. Ahora, 2 o 3 años después, uno ve su discurso y se pregunta qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa mentalidad clara de la igualdad? Que, por ejemplo, alguien como Richie Torres, que también es una persona de izquierda, pero está clarísimo en por qué se necesita la igualdad. ¿Por qué ahora los peros? ¿Por qué ahora, ante estar en un proyecto y ser parte de la búsqueda de este proyecto de consenso, se aleja? Y la contestación es que existen grupos pequeños que todavía tienen influencia y tienen poder, que se meten y tratan de obstaculizar todo el progreso, ¿verdad? Y esto es importante para todos reconocer. Por eso es que yo le veo gran valor a este esfuerzo de la delegación extendida, Leo, porque lo que estamos haciendo es identificando nuestro recurso más grande, que no es el dinero, que no es otras cosas, ¿verdad? Es el pueblo, es la gente. Nosotros en la isla sabemos que todos los plebiscitos la estadía gana, pero ¿sabían ustedes que cuando se hacen encuestas en los Estados Unidos a los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, el 80% favorece la estadidad? ¿Sabían ustedes además que cuando esas encuestas se extienden a todos los ciudadanos americanos, la estadidad es favorecida 2-1? O sea, esos números son hasta más grandes que en algunos de los plebiscitos que hemos tenido en la isla. Y entonces, lo que nos compete hacer y lo que yo creo que fue la oportunidad que vimos, ¿verdad? Y cuando se me dio la oportunidad de ser miembro de la delegación por nominación directa, era, miren, en vez de hacer lo mismo, en vez de ir a las mismas reuniones que hemos ido, ¿verdad? Yo fui a tantas de esas reuniones como gobernador y te tratan muy bien, te dan la mano, te dicen que visitaron a Puerto Rico, que fueron a su honeymoon en Puerto Rico, que tienen primos en Puerto Rico y todo ese tipo de cosas, pero no toman acción. Yo he visto, Leo, cómo la cara le cambia a los congresistas cuando tú vas a la misma reunión, pero con 5 personas que son puertorriqueños o no tienen que ser puertorriqueños, ¿verdad? Pero que son electores de ellos, ¿verdad? Ahí cambia el juego, ahí cambia el follow-up. Le siguen escribiendo. He visto como algunos estaban indecisos y ahora favorecen los procesos hacia la estadidad. ¿Por qué? Porque además de este nivel alto, ¿verdad? Que yo creo que es la trayectoria natural hacia la igualdad que está yendo el mundo entero, favorece la estadidad, pues hay ciertas fuerzas del inmovilismo que siguen tratando de obstaculizar, que meten dinero, que hacen este tipo de cosas, y la única manera de poder vencerlas es con pueblos y alumbrándolos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de igual manera que vemos a Alexandria Ocasio, que se ha matizado su posición de aquella bien ferviente y vigorosa en favor de la igualdad. Ahora de momento pues tiene unos cuestionamientos. Richie Torres también plantea una que otra reserva. De otra parte, hemos visto a Nidia Velázquez, que alcanzó su escaño porque el Partido Popular procuró que se inscribieran puertorriqueños con dinero público de Puerto Rico. Le debe su escaño al Partido Popular, defendió el ELA por décadas, lleva 3 décadas allí. La recuerdo en las consultas plebiscitarias, las que realizó tu padre en los años 90, donde ella favorecía el ELA, lo mejor de los dos mundos, y que hoy de una manera tan contundente y decidida señala que Puerto Rico es una colonia, que hay que acabar con la colonia, que solamente están las alternativas de igualdad o de independencia asociada sin asociar.
Entonces te pregunto, de igual manera que aquellos tuvieron aquellos cambios y se identifican, ¿qué ocurrió con Nidia según tu apreciación? Bueno, yo creo que ha ocurrido con Nidia lo mismo que ha ocurrido con un grupo grande de miembros del Partido Popular en la isla, ¿verdad? Que a lo largo de la trayectoria y de ver lo que da el ELA, se han dado cuenta de dos cosas. Primero, nunca dio lo prometido y segundo, cada vez se pone peor la situación, ¿verdad? Y yo, mira, ustedes no van a encontrar estos críticos más grandes de Nidia Velázquez que este servidor, ¿verdad? Pero hay que reconocer también cuando hay los aciertos. Y en este paso, que sé que no debe ser uno fácil, ¿verdad? No. Lo dio y yo espero que abra las puertas para otros a trabajar. Yo entiendo, ¿verdad? Y esto es una opinión muy mía, ¿verdad? Pero yo creo que la congresista ya ve esto como un asunto de un legado, ¿verdad? Como bien establece, ella ha tenido una carrera larguísima dentro del Congreso, ha adquirido muchísima influencia ¿verdad? Lo más seguro en las próximas 2 o 3 elecciones ya ella esté para hacer una transición hacia, ¿verdad? Hacia su retiro, su vida privada, profesional, etcétera. Ujú. Y el asunto de Puerto Rico es uno que cuando ella comenzó, no tan solo no está mejor, está peor Ujú. que cuando comenzó. Y yo creo que todas estas cosas tienen que haber trabajado, la votación del pueblo de Puerto Rico tiene que haber trabajado y yo espero, ¿verdad? Que estos cambios que a veces se dan así como que una persona y después tiene un efecto dominó, pues tengan ese resultado, ¿verdad? Ya que menciona a Nidia Velázquez, me gustaría añadir otro valor que yo veo hacia el asunto de la delegación extendida. Nidia Velázquez es producto precisamente de que los puertorriqueños se hayan organizado de cierta forma, ¿verdad? En aquel entonces en Nueva York, con los fondos que iban hacia Prafa, pues se organizaron las comunidades y posicionaron a una persona en una posición de poder. En aquel entonces no era la gran cosa, ¿verdad? Pero ya hemos visto cómo hoy la realidad es que si Nidia Velázquez no apoyaba este proyecto, aunque no iba a conseguir los votos para el de ella, con su poder político podía obstaculizar cualquier avance de la estadidad, ¿verdad? Cierto. Ahora quiero que los puertorriqueños nos imaginemos que si nosotros los estadistas somos más y tenemos más puertorriqueños en los estados profesionales, ¿verdad? Somos 5.3 millones en los estados. Y empezamos a plantear la misma estrategia a través de los estados, posicionando gente en distintas posiciones como Nelly Gorbea, quien trabajó para el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? En los 90. Pues ahí ya tú empiezas a crear un panorama y una red de ciertas personas que tal vez no de manera inmediata, Leo, pero que a lo largo del tiempo van a ser influenciales, van a estar en posiciones de poder y van a ayudar no tan solo a la igualdad de los puertorriqueños en la isla, sino a la igualdad de los puertorriqueños y de los hispanos a través de los Estados Unidos. O sea que Nidia Velázquez representa eso, ¿verdad? En primer lugar, ese cambio de mentalidad de lo que se nos vendía era el ELA, lo mejor de los dos mundos, a saber que es esto meramente una colonia que sigue en descenso, pero también la oportunidad de establecer lideratos en las distintas posiciones a través de los Estados Unidos, como ahora lo es claramente con lo que yo entiendo va a ser la próxima gobernadora de Rhode Island, que es Nelly Gorbea. De ahí quiero que nos movamos a una mirada a lo que ocurre aquí en Puerto Rico. Tenemos al gobernador ya casi al concluir su segundo año de mandato. Es un gobierno totalmente distinto a lo que tú tuviste como gobierno, donde tenías control de la Asamblea Legislativa. Aquí hay un gobierno dividido, más dividido que otras veces, porque hay un Senado que no tiene una mayoría absoluta y el Partido Popular necesita 2 votos de los partidos de oposición para poder aprobar legislación. Una junta de supervisión fiscal, todo el trámite que tiene que ver con la quiebra, los sectores de opinión pública que tú conoces muy bien, gran parte de ellos antiestadistas, hacer todo lo que sea posible contra el gobierno. Estamos inmersos en toda esta reconstrucción del sistema eléctrico que quedó devastado tras el huracán y todo el ejercicio de Luma. ¿Cómo ves el trabajo del gobernador en medio de toda de ese mar embravecido, Ricardo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer es ese reto, ¿verdad? Y es un reto de liderato
a nivel global, pero se magnifica en Puerto Rico con lo que tiene el gobernador ahora, porque esto, Leo, esto es lo que las minorías y la oposición apuestan. Ellos apuestan de que ellos pueden burdamente oponerse a cualquier cosa de beneficio para el pueblo y que a lo largo, cuando no se dan porque ellos se opusieron, a quien le van a echar la culpa es el gobernador. ¿Verdad? Esa es la apuesta, ¿verdad? Porque yo veo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a todos estos líderes oponerse a iniciativas que el gobernador ha propuesto que son de beneficio al pueblo, esto y que el pueblo lo sabe, ¿verdad? Pero que ellos apuestan a que la memoria es corta y cuando al final las cosas no estén progresando o tengan limitaciones en ciertas áreas, pues se la achaquen al gobernador. Yo creo que se equivocan, ¿verdad? Yo creo que el pueblo está muy claro en las cosas que se están haciendo, que se están trabajando. Yo creo que hay dos vías en todo esto. Está la narrativa mediática que intenta pintar ¿verdad? Esta sociedad en anarquía. Y yo me pregunto por qué hacen eso, ¿verdad? Yo me pregunto por qué, cuál es la motivación detrás de tratar de proyectar esto, si el objetivo es progreso. Y ahí es que está el punto, Leo. Mira, el gobernador de Puerto Rico está haciendo todo lo que está en su poder para ayudar a que Puerto Rico progrese. Lo sé porque lo he visto. Pero de la misma forma, hoy más que nunca, estas facciones lo que saben es que pueden enviar grupos de 5 o 10 personas, la atención mediática va hacia allá y entonces empiezan a tener esta discusión que empieza a crear malestar. Yo invito a que reflexionemos sobre lo que significa esto, no, olvidándonos por un momento de que sea un gobierno PNP o de otra vertiente. Si seguimos con esta tendencia, Leo, lo que va a pasar es que ningún gobierno va a tener progreso, porque siempre una minoría va a poder obstaculizar ese progreso, no porque se oponen filosóficamente a lo que se está proponiendo, Leo, es por sus propias ansias de poder. Y ahí es que vemos este gran problema y esta gran limitación. Miren, en Puerto Rico tiene miles de retos, ¿verdad? Cuando era gobernador, así los enfrentamos y muchas de las propuestas y de las reformas que encaminamos al principio, sabíamos y le habíamos comunicado al pueblo que eran necesarias rehacer a Puerto Rico. Y pues para rehacer esas partes, algunas de estas cosas toman tiempo, ¿verdad? Estas facciones de oposición toman ventaja de ese tiempo que toma la ejecución para tratar de señalar de que algo no está funcionando. Pero yo les digo, ¿verdad? Yo les digo, Leo, y perdona por treparme un poquito aquí en tribuna. Yo les digo que piensen en el caso de energía eléctrica. Piensen lo que era nuestro sistema energético por los últimos 30 años. Piensen en todo lo que el pueblo sentía ante los apagones continuos. Piensen que nosotros habíamos sido evaluados la operación más arcaica y más cara en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y incluyendo muchos lugares en toda América. Pues entonces eso tiene que cambiar, ¿verdad? Y lamentablemente, diferente a otras políticas públicas, eso no cambia de un día para otro. Hay que hacer el trabajo, ciertamente hay que fiscalizar y ciertamente cuando se cometen errores hay que remediarlos. Pero de eso, a echarlo para atrás, verdaderamente queremos echar para atrás, verdaderamente queremos retroceder en el asunto de energía, en el asunto de educación, que hay que establecer unas bases sólidas, pero es un aparato grande que para cambiarlo requiere intervención, requiere política pública y pues dentro de eso yo veo un gobernador que tiene mucha más paciencia que yo, tiene mucha más calma, ¿verdad? De lo que yo tuve. Y creo que esa personalidad lo permite ver estas cosas, ¿verdad? Y coger los cantazos que vienen con ellos, reconocer que van a venir esos cantazos, pero con anclas firmes hacia el esfuerzo que se está haciendo hoy es para tener un beneficio hacia el futuro. Así que yo hago una alerta a los opositores a que yo entiendo que esa estrategia que ha funcionado en el pasado, Leo,
les va a rebotar en la cara, porque el pueblo va a estar pendiente, va a darse cuenta que cuando continuamente hacen cosas para sabotear el gobierno, lo que están haciendo es cosas para sabotearlos a ellos mismos. Y el día que tengamos que votar, aunque los medios noticiosos tengan los grandes titulares de disgusto y anarquía y protestas y todo esto, al fin, el último momento es el momento más importante y es el que decide el pueblo. Y ahí yo veo que el pueblo va a ver lo que el gobernador está haciendo y va a reconocer y agradecer todo el trabajo que él está haciendo. Agradecido, gobernador, agradecido por su comparecencia. Saludos a Beatriz, saludos a los niños. Ya los veo en fotos, sé que van creciendo saludables, que Dios los bendiga. Y será hasta la próxima, gobernador. Cuídese mucho. Que Dios los bendiga y gracias, Leo. Seguro.